Muy buenas noches, otra edición de Odisea Argentina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, seguramente lo más importante que ha pasado en estos días y que todavía está pasando es la reelección de Dilma Rousseff en Brasil, que es una noticia de escala regional por lo que significa Brasil por un lado y por otro lado por esa especie de transversalidad político-ideológica que parece haber en América Latina entre muchos gobiernos que se sienten identificados unos con otros. Sí, una de las cosas notables de la elección, me parece, es cómo los argentinos miraban la elección en Brasil con ojos argentinos. Bueno, en la esquina de Defensa y Brasil hubo una brigada PT, brigada Dilma Vence, Sí. que pusieron unos carteles que emocionaron mucho a Víctor Hugo Morales, unos carteles entrañables, dirías vos. Entrañables, sí. Diciendo, si pierde Dilma, perdemos todos. Sí, sí. ¿No? Pierde el modelo, pierde la Argentina, pierde Latinoamérica, la patria Venezuela, grande. todo. Sí, sí. Vos no estás tan seguro. Yo creo que Brasil es una mezcla de muchas cosas. Comparte algunos rasgos con Argentina, pero hay una cuestión de grados tan grande que se vuelve todo. Es decir, lo que tiene hoy la economía brasileña es que está en una trayectoria que no es sostenible. Es decir, es una economía creciendo casi cero, con un déficit grande de balance de pagos, 3 puntos y medio del PBI de déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, con una inflación cercana al 7%, en el límite superior de la meta que ellos tienen de inflación. Entonces tiene todos los síntomas, el desempleo en un nivel bajo, todos los síntomas de una economía recalentada sin crecer. Es decir, ¿qué déficit comercial tendría la economía brasileña si creciera 4 o 5? Un déficit que no podría financiar probablemente. Y por otro lado, digamos, uno mira los motores del crecimiento en los últimos años y se encuentra con un enorme aumento del stock de crédito de los bancos públicos a tasas ultra subsidiadas. Desde el 2007 hasta hoy, el stock de crédito del BNDES pasa de 12 puntos del PBI y otros bancos públicos a 20 y pico, con tasas extremadamente Crédito bajas. a empresas. A empresas y personas. Personas, hay 62 millones de morosos hoy en Brasil. Sí. Es decir, el equivalente a la nueva clase media. Y la otra cosa que ocurre en Brasil es que Dilma agarró un superávit primario de 3 puntos del PBI, que después de intereses se convertía en un déficit de 2 puntos, porque había 5 puntos del PBI de intereses, y arranca su mandato con 2 puntos de superávit primario y 3 puntos de, con 1 punto de superávit primario y 4 puntos de déficit después de intereses. Para el tamaño de la deuda brasileña, en esta trayectoria, eso es un problema. La economía necesita ajustar el déficit o crecer, porque si no se arma una bola de nieve con la deuda no financiable, y eso es lo que frustra a los brasileños, que ven un programa que no es sostenible en el tiempo, en un gobierno que no estaba pensando en cómo corregir esos desbalances, que los va a tener que corregir si quiere volver a crecer, y donde la gran duda es si el gobierno comprende el desafío al que está enfrentado. Bueno, posiblemente lo comprenda Lula y le cueste más a Dilma comprenderlo. Lula es un sindicalista que tiene un enorme pragmatismo. Como dice Sarney, la peculiaridad de Lula es que es un izquierdista que no viene de la universidad, con lo cual tiene muy reducida su carga ideológica. Y subcontrató, entonces. Reconoció sus limitaciones y subcontrató. Bueno, subcontrató y puso a Meireles al frente del Banco Central, que era el presidente del Bank Boston. Exacto. Dilma es mucho más ideológica y tiene esa confianza kicillofiana en el Estado como gran actor en la resolución de los problemas. Digamos, el Estado es el que soluciona todo. Bueno, si encara por ese lado va a tener un problema enorme, porque eso va a implicar mayor gasto público, mayor presión fiscal, y con la gente que le puede pagar los impuestos está peleada, porque en el estado de Sao Paulo sacó 64% Aécio Neves, y en la ciudad de San Pablo Aécio Neves sacó 84%. Y en todo el sudeste le votaron en contra, digamos. Es un país partido en dos, norte contra sur, ricos contra pobres.
cosa que el PT se encargó de estimular además en la campaña. Bueno, pero porque además uno mira los números de crecimiento de la economía brasileña, pobrísimos. En los últimos 5 años la economía brasileña creció menos que en la Argentina y en los últimos 10 también. En los últimos 20 sí supera a la Argentina, pero tasas de crecimiento tan pobres como las nuestras, por debajo del 3% anual. Lo que puede haber ocurrido es que haya habido alguna redistribución del ingreso que le permitió afianzar sus bases electorales. Bueno, a ver, yo lo pondría en estos términos, que creo que es la gran lección para la Argentina, la gran lección, hasta si querés, para Venezuela, sin duda para Bolivia, y el fenómeno que plantea una duda respecto de todos estos países, también en el caso de, con otros matices en Colombia, respecto de la alternancia. Digamos, si es posible la alternancia en este tipo de modelos. ¿Y cuál es el fenómeno? El fenómeno es que si vos le preguntás a los brasileños cómo le fue en los últimos 10 años, de la puerta de su casa para adentro, arrasa el gobierno. Sí. Tengo el plasma, tengo el auto. Muchísimos brasileños conocieron por primera vez lo que es un restaurante. Compra de celulares, ni te cuento, estalló el mercado de celulares. Empezaron muchos a viajar en avión, becas para ir a la universidad y Bolsa Familia, que es una beca tipo programa de asignación universal por hijo. Le preguntás a los brasileños, a esos mismos brasileños, cómo le fue en los últimos 10 años, desde la puerta de su casa hacia afuera, más inflación, servicios desastrosos, protestas por el aumento del costo del transporte, pésima salud, digamos, degradación y problemas macroeconómicos. Ahora, es una pelea, ahí gana la oposición, pero es una pelea entre lo abstracto y lo concreto. Todo lo que vos me dijiste de los problemas de Brasil son abstracciones en contra del plasma. Quiere decir que para que yo me olvide de que, simplificando, Dilma y Lula me dieron el plasma, la economía tiene que estar pero cayéndose a pedazos, tiene que lograr entrar a mi casa el problema. Bueno. Y me parece que todavía no está tan mal como para que eso se produzca. Salvando las distancias de los grados, si uno dice, bueno, existen los populismos, ¿no? Uno podría decir que existen algunos populismos sostenibles y populismos insostenibles. El populismo de Argentina reventó hace varios años. El de Brasil va a un ritmo mucho más lento porque el grado de la inconsistencia es mucho menor. Y el de Bolivia es sostenible. Es decir, uno puede hacer políticas estatistas, no estatistas, liberales. Bueno, Cristina, lo que tiene que ser es sostenible. A Evo lo perdonan los sectores ultrafinancieros porque Evo se endeuda. Es un argumento que Cristina ha dicho en público. Evo te estatiza las empresas y paga con superávit fiscal. Sí. Digamos, y se endeuda. Y se endeuda. Y se endeuda. Brasil también se endeuda. La macroeconomía argentina, ¿crees que llegó a un nivel de complicación y de consistencia y de desfiguración o de deformación tal que puede los problemas de futuro, los problemas del presente, los problemas de afuera de la casa, ganarle a la gran distribución y acceso a bienes y al presente, digamos, del interior de la casa? Yo creo que sí, porque hoy hay que empezar a vender el plasma para compensar la caída en el salario real. ¿Tan así? Bueno, este año es el primer año de fuerte caída en el salario real. Es el primer año donde se cortaron las horas extras, donde hay suspensiones, donde empiezan a haber despidos. Y eso evidentemente también se siente dentro de la casa. Tengo el plasma, pero me falta comida, ¿no? Es un problema de adentro de la casa. Pero bueno, sigamos hablando de Brasil. Vamos a hablar con... Sí, vamos a hablar con Poli Lole, que viene de estar en Brasil. Nos visitó después de la primera vuelta. Lo comprometimos a venir. Buenas noches. Cuando se conociera ya el resultado de la elección. Y vos estuviste, Poli, entre el miércoles y el domingo a la noche. Primeras postales brasileñas que traes de ese viaje. Bueno, la primer postal es que yo estaba en San Pablo y bueno, San Pablo no era el lugar donde uno podía ver la cosa con objetividad, como dijeron ustedes en la introducción. La diferencia en San Pablo fue abismal. Uno hablaba con quien hablara y votaba por Aécio. Tuve 2 casos, un chofer de taxi, que me dijo que hay 2 formas de elegir en Brasil.
Si uno es inversor, vota por Aécio. Si uno es consumidor, vota por el PT. Ahí está. Que son las dos posiciones que plantearon ustedes recién. Y tiene bastante que ver eso. Y lo otro es que, la otra anécdota sí que puedo contar, es que en el conteo de los votos, cuando empiezan a funcionar las computadoras, estaban reunidos la gente del PT, la cabeza del PT con Dilma, y estuvieron muy preocupados hasta poco tiempo antes de finalizar el conteo, porque desde el inicio y gran parte del conteo Aécio estaba al frente por la misma diferencia que ganó Dilma. Ahora, Juan Pablo, el discurso de Dilma, yo lo escuché y pareció un discurso de una persona preocupada por el futuro, me parece. Habló de cambio, reconoció errores. Bueno, normalmente cuando vos escuchás el discurso de alguien que gana esa noche, es un discurso escrito por su adversario, digamos. Esa noche el mensaje del ganador es: olvídense de todo lo que dije en la campaña, y reconoce la agenda que le reprochaba el otro. Bueno, es lo que hizo pero Dilma la pregunta esa es si noche, le creemos o no le creemos. Es decir, Yo lo que creo es lo siguiente, yo asistí a dos elecciones, la elección de Lula y la segunda de Lula y la primera de Dilma. El grado de agresividad que hubo en esta elección yo no la vi nunca antes, primer punto. Segundo punto, en Brasil esto decían, bueno, acá vale todo. El tercer punto, lo que dice Carlos, que efectivamente cuando habla Dilma hace el discurso de Aécio. Ahora, yo no sé si se vuelve en Brasil, por la forma de ser los brasileños, tan fácil para atrás. Es la primera vez que yo siento en Brasil del tudo bem que estaba todo mal políticamente. En vez de estar todo bien, estaba todo Brasil mal. es un país donde queda mal pelearse, ¿no? Es Claro, un país donde la exacto. gente, al revés que acá, premia el consenso. Exacto. Ahora, ella tiene un problema práctico. ¿Que cuál es? Ganó, se desplomó la bolsa, subió el dólar y están buscando desesperados un ministro de Economía que reemplace a Mantega, cuyo final ella ya anunció. Y hablan de banqueros. Hay dos Bradesco. hay dos el de opciones. Pactual, ¿no? Bradesco. Claro. Bueno. Hay dos opciones. Lo que dicen es que si el ministro de Economía lo pone al mercado, se estabiliza la situación. Si lo pone el PT, seguimos en la misma situación que Pero ahora estamos. mi pregunta Complicado. con Dilma es si ella puede tener un ministro de Economía que aguante el nivel de micromanagement que lleva adelante ella. Es una mujer insoportable gobernando. No es Cristina, que bueno, lo tiene a Kicillof y le hace el discurso. Digamos, ella está metida, odia la política exterior, pero se mete, y se intromete en el área de todos los ministros, los maltrata, y yo no sé si un banquero, el señor Trabuco o Nelson Mira, Barbosa están más dispuestos allá a de quien aceptar. asuma, los desafíos que tiene el próximo ministro de Economía en Brasil son enormes. Brasil es una economía que invierte 18 puntos del PBI, absolutamente insuficiente para crecer al ritmo que necesita crecer Brasil. Ahorra 15 puntos del PBI, con lo cual necesita endeudarse con el exterior por 3 puntos del PBI y por tiene un qué tipo no de cambio pensar, Nico? visiblemente sobrevaluado. Bueno, ahora, ¿por qué no pensar que es la visión que tiendo a imaginar, no sé qué pensás, Poli, en una cosa que no va a ser Venezuela ni Argentina de profundización, tampoco va a ser un giro hacia el mercado y puede ser una especie de crisis crónica y de malestar durante 4 años, ¿o no? Yo creo que ahí habrá que ver cómo juegan los varones del PT. Ellos tienen problemas en el Congreso hoy. ¿Por qué? Y porque el Congreso está muy dividido y van a tener que negociar con cada parcialidad. Hay 28 representaciones. El Senado lo tiene más o menos controlado. Los gobernadores van a jugar un rol importante también, porque son 27, en el cual el PMDB tiene la mayoría, la minoría la tiene el PT y el PSDB tiene una porción importante. El PT quedó gobernando un solo estado importante, Exacto. que es Minas Gerais. Y Minas Gerais es un estado importante, pero San Pablo es mucho más importante y todo el sur. Ahora, el norte es la representación de los votos. El norte no es relevante económicamente, aunque hay que reconocer que la presencia en el norte
del PT estos últimos 12 años ha modificado el norte de Brasil. Esto está claro. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué rol pensás que va a cumplir y que va a ejercer en los próximos 4 años Lula? Lo cual incluye si pensás que va a ser candidato en el 2018. En las declaraciones que ha hecho, ha dicho que no va a ser candidato. Yo creo que el candidato que uno puede vislumbrar hoy es Pimentel. Pimentel es un cuadro histórico del PT, ganó el estado más importante para el PT. Minas Gerais, que es el de Aécio. Es el de Aécio, y creo que por ahí va la cosa. Si Fue no, Pimentel, para agregar un dato, estuvo en la guerrilla, junto con Dilma, en Bar Palmares, que era la organización guerrillera, y tal vez sea la persona más estrechamente ligada a Dilma en el universo oficial, ¿no? Ahora, lo que creo también es que, como nunca antes, cuando gobernaba el PT, ha emergido un líder fuerte de oposición. Y eso habrá que ver cómo lo lleva Aécio hacia adelante. ¿Y cómo pensás que va a seguir Aécio la película? Aécio va a liderar. ¿Se disuelve o...? No, va a liderar. Va a liderar. Va a liderar porque él ha hecho algo que el PSDB no había hecho nunca, que era, siendo un partido político de extracción socialdemócrata, abrió mucho las puertas para otras tendencias. Y él se siente un poco el líder de ese nuevo PSDB. Y eso es él, no es el PSDB. Eso es él, no es Serra, no es Fernando Enrique, es él. ¿Ves algún cambio en la relación con Argentina de esta Dilma de su segundo mandato? El segundo mandato de Dilma va a ser de 4 años, el mandato que hay hoy en la Argentina termina en diciembre, ese es el primer punto. Yo creo que de acá a diciembre va a tratar de haber un maquillaje de la relación, porque las relaciones con Brasil hay que volverlas a poner en algún lugar, están estancadas, y creo que de ahí en más, tanto los dirigentes candidatos presidentes de Argentina van a tener que ver cuál es la estrategia que toman con Brasil. Porque en Brasil, a diferencia de lo que se cree aquí, hay un sentimiento en el sector empresarial y en algunos sectores políticos, salvo en un pequeño reducido sector del PT, de que la Argentina no quiere participar, de que la Argentina se opone. Hay como un sentimiento negativo. Y este sentimiento negativo, la única forma de revertirlo es teniendo una política positiva con Brasil, y eso va a hacer que nuestros candidatos a presidente tengan que esmerar sus propuestas en relación al Mercosur, a Brasil y a la región. Esperás poco de Cristina, por lo que veo en este año en relación con este tema. Yo creo que... ¿No la ves enfocada en estos problemas? Yo creo que el gobierno, con lo que ha ocurrido los 2 últimos años, donde el comercio con Brasil cayó el 30%, y objetivamente las inversiones en Brasil fueron los principales inversores en la Argentina durante este periodo, donde no se puede remesar, donde cada exportador de Brasil tiene que pedir una autorización para poder importar. Esto es una relación muy compleja, y esto no es de gobierno, esto es de actores empresarios privados, y eso recae sobre el gobierno de Brasil permanentemente. ¿Qué hacen los ministros? Los ministros son portadores de quejas de privados, y esto llega a un momento que desgasta cualquier relación. Te hago la última de mi parte. ¿Qué pensás que va a pasar, y me parece que es un tema interesante para la región, en la relación Brasil-Estados Unidos en este segundo mandato de Dilma? Una relación que hoy está suspendida. Bueno, después del tema de los espionajes y demás, yo creo que ahí va a haber una recomposición. Creo que va a haber una mirada diferente de toda la región hacia Estados Unidos. Creo que Estados Unidos se ha aislado de la región, y la región hoy necesita más Estados Unidos que antes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, porque Estados Unidos tiene una perspectiva estratégica en la cual los países de la región van a tener que acompañar, y hubo mucho antinorteamericanismo en la región sin devolución, porque no hubo reacción de Estados Unidos a eso. Bueno, era como enojarse con un ausente también, ¿no? Entonces dejaron que eso camine, y yo creo que el sistema interamericano existe, el sistema de región existe, el sistema de comercio existe. Además, nosotros tenemos que ver que un acuerdo entre Estados Unidos y Europa nos puede afectar. Debemos de nosotros también hacer un acuerdo con Estados Unidos para equilibrar, como también vamos a tener que hacer un acuerdo con Europa. O sea que viene, y con el Pacífico ni hablar. Porque ¿qué es lo que ocurre? México, Colombia, Perú, Chile, obviamente
y Estados Unidos tienen una fuente para el Pacífico abierta. El Mercosur está cerrado a eso hoy. Y ahí va a haber que discutir, y eso en Brasil se está discutiendo. Muy bien, Poli, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy interesante. Seguimos en el próximo bloque hablando del Código Procesal Penal Con el doctor Figuerero. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que le voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Y estamos con el doctor José Figuerero, que es nuestro penalista de cabecera del estudio Fontán Balestra, y vamos a hablar de un tema que, bueno, está llamando la atención más allá de lo técnico inclusive, por los sentimientos que está produciendo en especial este debate, que es el primer tema que me gustaría saber qué pensás, José María. ¿Hay xenofobia? ¿Es razonable lo que se dice de la deportación de extranjeros? ¿Es lo que dice Sapsay? Si ya les damos la garantía de que lo único que vamos a hacer es deportarlos, van a venir a delinquir con mayor comodidad. ¿Cómo ves ese problema? Más, no tienen que sacar el tramo de vuelta, pues en vez de hacer turismo, porque la claro, vuelta te lo paga, sí, te lo paga el gobierno. Claro, te lo paga Gomina Berni. Es un debate que en algunos aspectos es un falso debate, ¿no? Es un tema que en realidad ya hace muchos años que se viene hablando de la facilidad con que se delinque en Argentina y que los extranjeros tienen la sensación de que eso es así. De hecho, me acuerdo, hace 15 años un juez me contó que había secuestrado una carta donde un imputado extranjero le decía a un pariente que viniera acá a robar, que era muy cómodo. Que está todo bien. Lo que se llama en la historiografía la cadena inmigratoria, ¿no? Venían por carta, vení, que acá está todo muy bien. En la década del 90 del siglo XIX. Para el Museo de la Inmigración. Claro. Exacto, para el Museo de la Inmigración. Bueno, es un tema entonces que es malo tomarlo tardíamente, se podría haber tomado hace muchos años, y de hecho la ley migratoria argentina, como la de todos los países del mundo, prevén casos de expulsiones o etcétera para situaciones irregulares. Del siglo XX, ¿no? La ley de migrantes. Claro, y existía la famosa ley de residencia. Por los anarquistas. Para expulsar a los indeseables de la época. Lo que el código trata de recoger es una situación que se ve bastante seguido, esta cuestión de personas extranjeras involucradas en delitos. No sé si esta es la solución ideal. Ahora, ¿vos creés que es como dijo hoy, Berni, estamos infectados
de mafias de extranjeros que vienen a delinquir? Sí. ¿O hay una especie de exceso? Lo que pasa es que el código lo que hace es sancionar una situación ya ocurrida, como siempre hace el derecho penal, ¿no? El derecho penal siempre va a la saga, trata de realizar algún tipo de reacción social cuando el hecho ya ocurrió, ¿no? Muchos dicen que el derecho penal es el más inútil de los derechos, porque el daño a la sociedad ya está hecho cuando aparece el derecho penal. Ahora, este tema, digamos, nos dejó a todos hablando de los inmigrantes, la deportación, y había temas muy, tal vez más relevantes adentro, ¿no? ¿Habrá sido una estrategia del gobierno para que nos concentremos en este tema y que no hablemos del artículo 5, fue el que vos mencionaste en La Nación el sábado? El artículo 5, el papel de los fiscales, el papel que van a tener los fiscales en el futuro gobierno, digamos. Sí, pero ¿Cuáles son los temas importantes? Para terminar con lo anterior, el artículo que habla del famoso artículo de los inmigrantes, lo que establece es una causal de suspensión de juicio a prueba para las personas inmigrantes, y no es en todos los casos. Es, primero que nada, tiene que ser un inmigrante irregular. Y esa irregularidad no la va a decir el juez, la va a decir el Poder Ejecutivo por medio de la Dirección Nacional de Inmigración, con lo cual ahí tenemos una barrera. La gente tiene la fantasía que con esta norma, al día siguiente detenido una persona cometiendo un delito que esté en estas condiciones, se la va a poder expulsar del país, y está muy lejos de ser así, no es lo que se quiere vender. Una vez superada esa barrera, tiene que ser además un delito infragante o flagrante, o tiene que ser un delito cuya pena no exceda los 3 años de prisión de mínimo. Entran por un aeropuerto y salen por el otro. No, pero lo insólito que los delitos más graves no se va a poder ejercer la opción, y entonces si lo que se quería era sacar de la sociedad a esa gente, se van a ir los de los delitos más leves y se van a quedar los de los más graves, ¿no? Yo, para después ir a los otros temas, no puedo evitar pensar que hace 4 meses, hablando con un sociólogo, concretamente con Hugo Aime, que es un muy buen encuestador, me dice, mira, cuando uno va a sectores, digamos, más bien desprotegidos de la sociedad y pregunta cómo estás viendo, cómo te sentís, lo que empieza a aparecer cada vez más a medida que avanza la recesión es nada funciona. ¿Y por qué nada funciona? Contesta el encuestador. Y nada funciona porque voy al hospital y está lleno de bolivianos. Y empieza a ver una beta de xenofobia en la población, que se verifica también, y me lo decía alguien que no es sociólogo, que es Horacio Rodríguez Larreta, me dice, yo cuando voy a las reuniones con vecinos, inseguridad, peruanos. Entonces pareciera que hay en la Argentina un sentimiento en la sociedad de xenofobia que tengo la impresión de que el gobierno ha explotado, digamos, que no lo hace para distraernos de otro tema. Lo hace porque está respondiendo a las encuestas. Sí, y Bernie lo viene diciendo hace mucho tiempo, viene relacionando delito e inmigración, delito e inmigración. En el derecho penal es muy malo legislar sobre la emergencia o incluso sobre la moda, ¿no es cierto? Sobre la foto. Claro, en nuestro país es muy común que el derecho penal reaccione, y siempre, como yo decía antes, después, cuando se ponen de moda ciertos delitos, ¿no es cierto? Me acuerdo hace unos años hubo una ola de accidentes provocados por colectiveros, etcétera, y empezaron a presentarse toda cantidad de proyectos de ley para agravar el homicidio culposo. O los homicidios aberrantes, y termina siendo todo pedido de pena de muerte, digamos, se ha visto. Sí. Ahora, voy a la pregunta de Nico. Olvidémonos de este punto en este momento. ¿Cuáles son los temas importantes para un penalista de lo que trae este código? El tema fundamental, diría que otro, me parece, argumento que se trata de vender para que el código sea más aceptable, que tiene muchas virtudes, por supuesto, como toda legislación donde gente trabajó, pero se trata de decir que esto es una herramienta para ayudar a la seguridad o a castigar los delitos, y la verdad es un sistema de juzgamiento, pero no tiene nada que ver con el producto del resultado final. De hecho, si lo que se quiere es buscar el encarcelamiento preventivo, el tema de la famosa puerta giratoria, etcétera, el código trae, si no me acuerdo mal, 12 alternativas a la libertad, desde la promesa hasta dispositivos electrónicos, prisiones domiciliarias, etcétera, con lo cual el famoso evitar la puerta giratoria, digamos, no cambia nada la situación a lo que es actual.
Y hay otros temas muy complicados, como ser el gran poder que tienen las fiscalías. ¿Eso para qué decidir significa? sobre A ver. En los sistemas acusatorios normalmente funciona así. Los que vemos en las películas, ¿no es cierto? La policía trabaja estrechamente con el fiscal y el fiscal es el que decide, según su leal saber entender o de acuerdo a los criterios de política criminal, cuáles son los casos que va a llevar a juicio. Sí. El problema es que tiene que haber una policía muy eficiente en la cual el fiscal confíe mucho, cosa que aquí no sucede. Claro, el martes pasado, el comisario Barata, que estuvo en el programa, dice, en realidad el fiscal está pintado. La que hace la investigación es la policía y le dice al fiscal lo que hay que hacer. Sí, yo en la provincia de Buenos Aires. No lo diría en términos tan agresivos, pero en realidad en cualquier sistema del mundo, el componente jurídico, o sea, el fiscal, etcétera, nunca va a poder suplir al componente investigativo. Cuando se dice que el fiscal investiga, tiene sus limitaciones esa afirmación. El que investiga, el que está en la calle, correcto, interrogando a sus contactos y a los soplones, etcétera, es el policía, no lo puede hacer eso. Entonces, te desvíe de tu argumento. Y bueno, entonces, primero necesitamos esa relación con la policía, que quizás no existe, quizás haya que construir o corregir antes de poner en marcha una legislación de este tipo. Y después necesitamos fiscales que estén consustanciados con determinada política criminal. Si el fiscal que es el encargado de llevar adelante estos casos es abolicionista o partidario de un derecho penal mínimo o cree que el derecho penal es un control social de los poderosos sobre los oprimidos, etcétera, va a seguir un determinado... ¿Cómo es el proceso de selección de los fiscales? Bueno, los fiscales... ese es otro tema también muy importante, ¿no es cierto? Porque hoy día los fiscales responden a un determinado turno y la persona que cae en un juzgado y es sometido a un proceso tendrá mayor o menor suerte de acuerdo al tipo de fiscal que le toque. En este proceso... Pero la designación, no en un caso específico. ¿Quién nombra, quién decide quién es fiscal? Bueno, ¿cómo se hace para ser fiscal? Eso se rige por la ley del Ministerio Público, ¿no es cierto? Hay un concurso y después se necesita un acuerdo del Senado. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos ha habido muchas situaciones conflictivas por las cuales la Procuración General de la Nación ha puesto a hacer el trabajo de fiscales a personas que no son fiscales. La idea de que el gobierno quiere dejar un ejército de fiscales para... presionar, en todo caso acicatear, molestar al próximo gobierno, sobre todo si es un gobierno de otro signo político, ¿a vos te parece verosímil o es una paranoia opositora? Eso depende de las personas, ¿no es cierto? Primero, es muy malo que un poder judicial sea compuesto en una gran medida por el gobierno de turno, ¿no es cierto? Es muy malo que un gobierno de turno tenga la oportunidad de nombrar a 100 fiscales, ¿no es cierto? Porque eso desbalancea los mecanismos, digamos, lo que quieren las leyes y el sistema republicano es que los funcionarios duren un cierto tiempo en los cargos y que vayan más allá del gobierno de turno. Si yo termino un gobierno nombrando 100 fiscales, la suerte del que me suceda va a estar bastante comprometida, ¿no es cierto? Y entonces esos son los mecanismos que quizás hay que afianzar antes de poner en marcha un código como este. Bueno, la verdad que podríamos seguir un montón, pero nos están haciendo señas, así que vamos a tener que dejar acá. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Seguimos ahora en Odisea. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro.
Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Seguimos en Odisea, estamos con el economista Francisco Gismondi, Paco. Paco, Argentina y Brasil, Dilma, ¿qué quiere decir para la Argentina la reelección de Dilma? ¿Y cómo compararía eventualmente con un eventual gobierno de Aécio? Sí, en realidad habíamos visto, por lo menos en la previa, que si ganaba Dilma teníamos 2 en contra y 1 a favor. En contra porque posiblemente la devaluación del real sea mayor con Dilma y las 2 variables relevantes para Argentina, que sería el crecimiento también de Brasil, uno espera un menor crecimiento, menor inversión y eso nos afecta mucho. La parte a favor es que seguramente nos tenga mucho más paciencia con lo que tiene que ver con el Mercosur y este año, por lo menos hasta que termine el gobierno de Cristina, nos van a esperar para ver cómo seguimos adelante con el Mercosur, que con Aécio lo tenemos más difícil. Bueno, pero aún así estamos complicados, ¿no es cierto? Y sí, todavía. La verdad que es difícil pensar un 2015 positivo, a pesar de que algunos economistas son bastante optimistas y buscan la vuelta para encontrarle un escenario positivo. Yo no veo un 2015 positivo, incluso con acuerdo con los fondos. A ver, ¿qué significa, Paco, el acuerdo con los fondos? ¿Nos salva de una catástrofe? ¿Inicia una recuperación? ¿Cuál es el grado de beneficio que trae, digamos? ¿Cómo hay que imaginarse la economía después? Sí. El escenario negativo más o menos lo conocemos. Sí, lo que no sé es cuán positivo sería. Lo directo, cuando vemos un acuerdo con los fondos, pensando en que se puede llegar en, no creo que en enero, pero en febrero o en marzo, a un acuerdo más o menos integral, es que se puede colocar deuda y eso liberaría dólares, por ejemplo, para las importaciones. Sí. Hoy tenemos muy trabada la economía, principalmente porque no hay forma de autorizar importaciones, que es lo que necesita la industria para poder producir e incluso para exportar. O sea, nos vamos metiendo como en un círculo donde se van achicando el comercio, porque prácticamente son 2/3 de las importaciones que son insumos, productos primarios. Sí, gran parte de lo que se importa es para producir. Es para producir. O sea, ese mito que es, bueno, no, está compitiendo con el producto nacional porque es para consumo. Porque compra perfume francés, sí, no es eso. Eso es mucho menos. Entonces, cuando uno frena las importaciones porque no me alcanzan los dólares, freno la producción. Y eso es lo que nos está pasando, por eso aumenta el desempleo, por eso estamos teniendo algunos problemas. Entonces, si tenemos un acuerdo, hoy desde el punto de vista racional, económico, que incluso en la cabeza del Ministerio de Economía y del Banco Central de hoy es, sin acuerdo, el año que viene es malo, seguro. Si hay acuerdo, seguramente sea mediocre. Yo no creo que sea más que eso. Si no hubiera acuerdo. Sí. ¿Vos qué pensás, Nico? No, para mí coincido totalmente con Paco. Digamos, un escenario es con acuerdo. No, sin acuerdo, pregunto. Con acuerdo. Con acuerdo es una economía que no crece, que se contrae. Con acuerdo. Con acuerdo igual se contrae, porque la Argentina tiene 2 shocks que enfrentar el año próximo, o 2 problemas bien grandes que enfrentar el año próximo. Uno es la caída en los precios de exportación de la soja, el trigo y el maíz. Son probablemente 10.000 millones de dólares menos, que es un problemón.
y más aún para un país como la Argentina, que le está pidiendo todos los dólares a eso, a la cuenta comercial. Y el otro problema que tiene la Argentina es que, con acuerdo o sin acuerdo, lo que no va a hacer es corregir la tendencia fiscal. Entonces, Argentina, que termine este año con 5 puntos de déficit a PBI, el año que viene va a tener 6, 6,5, y para que eso no genere un descalabro, hay que forzar al mercado de capitales argentino que absorba todas las letras que va a estar emitiendo el Banco Central para que no haya tantos pesos. Y eso es desplazar totalmente al sector privado del mercado de crédito y es recesivo. Ahora, lo que puede evitar un acuerdo es una megacrisis, una gran crisis al estilo argentino, porque una economía que va a caer 1 o 2 puntos probablemente no explote. No sé si vos coincidís. Sí, y el segundo tema que te agrega, me parece, el acuerdo por lo negativo, es que les da aire al gobierno para no devaluar prácticamente hasta el final del mandato. Y eso mata, por ejemplo, economías regionales no tienen capacidad de exportación. O sea, es mala noticia para los gobernadores. Es mala noticia para los gobernadores y sobre todo para las economías de las distintas provincias que no se devalúe. Hoy ya estamos con un atraso cambiario importante, Brasil nos va a agregar atraso cambiario, la inflación sigue su camino y hoy desde el gobierno conseguir dólares de la deuda es una posibilidad de frenar la devaluación que si no inevitablemente van a tener y poder dejársela al que viene. Si logran hacer una cosa así, para esas economías de exportación que hoy están muy agotadas, el año que viene va a ser muy malo. Bueno, esos gobernadores ya perdieron por el atraso cambiario en el 2013. ¿Se acuerdan ustedes cuando devaluó el gobierno, cuando se produjo la devaluación? Todo el gabinete decía que era obra de una conspiración y de un complot del mercado y los gobernadores salían a decir, por suerte devaluaron. Es decir, por suerte hubo complot del mercado. Sí, además, hoy están en la misma situación, solo que ahora además Massa va y se le junta con sus opositores, digamos. Es un panorama desalentador para los Fellner, y para los Gioja y para los Vedra Herrera. Y te agrego siguiendo para el lado más político, estamos calculando que para las elecciones del año que viene, la economía, con o sin acuerdo, en la parte real, va a llegar muy parecido a como se llegó en el 2009. En la mayoría de los indicadores, o sea, lo acumulado de recesión... Tenías a Lehman. Tenías Lehman, pero tenías además la gripe A, que te impedía ir a los shoppings, digamos, fue feo. Sí, fue el campo también. Pero la diferencia... Más el campo. Digamos, el 2009, digamos, tenía un gran componente de una crisis internacional, teníamos una inflación del 15% y había muchas más herramientas de política económica, como por ejemplo, bueno, la estatización del SFJP, que le permitió al gobierno financiarse por un tiempo, podía mover el tipo de cambio sin tanto efecto inflacionario. Hoy el gobierno está atrapado en un lío enorme, donde si devalúa acelera mucho la tasa de inflación, si no devalúa destruye el nivel de actividad y está totalmente paralizado ante esas dos opciones, ¿no? Sí, tu idea es que podría ser peor que el 2009, no por la situación objetiva, sino por la falta de instrumentos del gobierno. Yo estoy seguro que si no hay acuerdo con los holdouts, el año que viene va a ser realmente muy, muy malo, digamos, ¿no? Si la Argentina tiene que reemplazar los dólares que vendrían por renegociar el Bodén 15 voluntariamente, porque emita YPF... toma la provincia de Buenos Aires, Galucho... Si no hay acuerdo, la economía se va a contraer 5 puntos, va a haber que devaluar muchísimo y vamos a tener un problemón, ¿no? Y después tenemos un escenario de acuerdo donde la economía igual se contrae, pero mucho menos. Y después tenemos algún escenario gris, que es la combinación de ambos, que donde no se llega a un acuerdo, pero están negociando, entonces no se desmadra todo porque al día siguiente puede haber un arreglo, pero que no alcanza para prevenir una recesión grande, ¿no? ¿Qué pensás que tiene el gobierno en la cabeza? O sea, no sé si el gobierno es una única cabeza. Me parece que está pensando, digamos, hay una cabeza más económica que por más de que no lo vayan a reconocer, está viendo todo esto. Incluso ya están, esto que se filtró y que después se desdijeron lo de Vanoli. Lo de Vanoli, hay un montón de gente que estuvo allá y lo escuchó y se sabe que lo dijo. Y la verdad cuando lo desmintió lo volvió a decir, porque dijo, no, vamos a sentarnos en enero cuando venza la cláusula Rufo, que nos sentamos en enero para pagar más que el canje, porque la cláusula Rufo me impide eso. O sea, si no, Vanoli no tenía nada para decirle a los banqueros allá. O sea, lo único que tenía para decirles de que esto no terminaba en ese escenario catástrofe era que tenía acuerdo. Ahora, el acuerdo no va a ser en enero, el acuerdo posiblemente tenga que ser marzo, abril, o sea, se va a ir dilatando y ahí tenés el escenario gris. Yo estoy seguro que Vanoli puede razonar en estos términos más o menos aritméticos que uno se arma
cuántos dólares me faltan, cuánto tengo que devaluar o contraer la economía, si necesito reemplazar dólares financieros por comerciales. ¿Vos pensás que Kicillof razona en esos términos también o no? La verdad que, o sea, lo conozco un poco más a Vanoli que a Kicillof, no sé en a qué mí me ocurre forma, lo mismo, ¿no? digamos, cómo lo razona él. Cuando uno mira lo que decía cuando no estaba en el gobierno, da la sensación que razona con algunos parámetros de economía lógica que podemos estar pensando nosotros, con más ideología, pero con alguna lógica. En esa lógica, también el acuerdo con los fondos, o sea, le debe hacer mucho ruido ideológico, pero en la lógica económica ve que es la única salida para tener una transición razonable. Bueno, él está diciendo a todo el mundo que en enero se sienta a hablar, ¿no? Sí, eso es lo que dicen, sí. Es así. Bueno, muchas Paco, gracias, muchas gracias por venir, siempre gracias. Muy claro. Vamos ahora a hacer los tweets. Vamos a hacer los tweets y el museo de la década ganada. Vamos a empezar con... Tenemos un plato fuerte hoy, ¿no? Hoy tenemos una carta abierta, que le ha llegado... Son cartas que yo creo que básicamente la destinataria es la presidenta del grupo Carta Abierta, ¿no? Así es. Está un poco chamuscada, un poco deteriorada. Y esto se debe, es la carta abierta número 17. Solo y enfermo mi desgracia atroz, que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa solamente Dios. ¿Sabes cómo se llama ese tango? ¿No? Quema esas cartas. Ah, bueno. Avisen antes, yo pensé que estábamos en medio de un problemón. No. Quema esas cartas. Quema esas cartas. Carta abierta número 17. Trae este párrafo. ¿Qué es el 17 en la quiniela, sabes? No sé, la frustración debe ser. la carta que no debí La traición. mandar. Para ello se busca, dice, bueno, viene un largo párrafo, ¿no? Son párrafos Por supuesto, sin puntos aparte, ¿no? de 200 renglones sin puntuación. Para ello se busca suscitar las reacciones más agazapadas en la oscuridad de las conciencias, dice Carta Abierta, usando gentilicios habituales de valor fraterno, como chilenos y paraguayos, pero para invertirlos. Y así los hacen sinónimos de una amenaza difusa, que posteriormente sirve para justificar tremendos y reprobables conceptos. ¿Escuchaste? Tremendos y reprobables conceptos, como el de deportación. ¿Es que se habla contra las derechas utilizando los mismos conceptos de las derechas? No entendí, la última frase no la entiendo, pero supongo que se debe... Está hablando de Bernie, del Sí, sí. gobierno. Sí, sí. Ahora, lo curioso, lo que merece un elogio por el valor premonitorio de este texto, es que esto no es una queja porque el gobierno esté ahora hablando de deportar a hermanos chilenos o paraguayos, o bolivianos o peruanos, sino que esto fue escrito antes. Sí, sí. Y Cristina ha tomado, pareciera, la medida de mandar el Código Procesal Penal al Congreso después de haber leído esto. Entonces yo creo que esta gente se debe estar sintiendo bastante mal, ¿no? Es como para condolerse. Lo vamos a poner, por lo menos este párrafo. Sí, sí. Después habrá que ver si no habrá que ir poniendo otros párrafos en nuestro museo de la década ganada, y lo vamos a poner con la mancha de Rolando para darle un poquito de humor a la cosa, ya que son bastante seriotes los profesores de Carta Abierta. Bueno, Horacio, no te lo tomes a mal. Horacio González, ¿no? Sí, sí. Y el maestro Foster. Tweets. Arranquemos. Dale vos. Silvia Cecconi. ¿Alguien sabe qué pasó con el dólar? Efectivamente, como el dólar blue baja, lo pone con todo con mayúscula para que entendamos, ahora hay que complicar a Vudú. Si todo tiene que ver con todo. Es decir, un mensaje kirchnerista. Vudú preparó su domicilio en el Médano para Vudú que... usó aviones de empresarios para viajar, y por eso ahora se lo llama indagatoria, previendo que iba a haber un día en que el dólar iba a bajar y que la oposición iba a necesitar un caso penal para tapar la baja del dólar. Un visionario. No es casual, todo tiene que ver con todo. No es casual que esto ocurra a 123 días ¿Cuántos del días aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo. Ah, no lo había pensado, ¿ves? No. Todo tiene que ver con todo. Todo hace juego con todo. Cocu
Francisco Culo. La mujer del motochorro dice que estaba con un palo porque iba a apagar un incendio. Con un palo, con razón, no pudo chorrear a uno en bici. Claro, quería apagar un incendio con un palo. Diana Devoto le dice a nuestro amigo Mariano Barrio, dicen que los padres de Casey Wonder, el chico prodigio kirchnerista, El de la fertilización asistida, son los británicos que hicieron el negociado de tarjeta SUBE. ¿Será? Bueno, también hay paranoia del lado opositor, ¿no? Del lado opositor. Bueno. Matilda X, Matilda por D, Matu. Yo a los saqueos siempre voy con una listita que hago durante el año, porque si no me abatato y termino saqueando polenta Marolio. Es buenísimo. Me olvido del plasma. Sí. Marcelo Figueiras, empresario K. Algunos empresarios no saben cuidar sus instituciones, dice Figueiras. Hay que cuidar las instituciones, permitiendo discursos de barricada donde debería haber un espacio de reflexión. Es una sugerencia interesante de Figueiras de que le hagan censura previa a Sapsay. Claro, es decir, a ver, ¿usted qué va a decir? ¿Qué va a decir? Es lo que haría Figueiras. ¿Hay barricada o no hay barricada? Es lo que haría Figueiras si fuera presidente de IDEA. Perfecto. Bueno, y Franco, nuestro querido Franco, a 4 años de su muerte, recuerdo que el presidente Kirchner me dijo, ocúpese con China, de trenes y subtes. Los intereses locales no lo permitieron. ¿Cómo se llamaba? Fernando Lin. Fernando Lin. Es como Cacho Caselli, que el Papa fallecido le decía, tenés que presentarte como presidente. Así es. ¿No? Juan Pablo II le decía, desde la tumba andá, Cacho, y presentate como presidente en la Argentina. Sí. Bueno, Creo que a Franco le sigue hablando Néstor. Tenemos este es buenísimo. Osvaldo Quiroga dice, si perdía Dilma, perdía Latinoamérica. Nuestro América. Nuestro América. El liberalismo espera agazapado, con ese. ¿Qué es agazapado? No sé. ¿Agazapado? Con ese. Agazapado. Agazapado. Para recuperar el terreno perdido. Debe ser un homónimo del periodista Osvaldo Quiroga, que tiene el rincón de la cultura. No puede escribir agazapado con ese, me parece. Bueno, por suerte, ganó Dilma. Ahí va. Vamos a tomarnos un whiskycito con Carola. Whisky. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos, Carolita? Hola, Carlos. Hola, Nico. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Estás mirando el reloj, Nico? Quería ver cuánto tiempo tenemos. ¿Cómo venimos de tiempo? Salud. No sabemos. Salud. Como la Perdón, voy a hacer un brindis. ¿Por qué brindamos? A mi mamá, que hoy cumpleaños. Bien, Salud, muy bien, mamá. Cumpleaños. Muy bien por la arquitecta. La saludamos entonces. Bueno. Felicidades. Bueno, y pasamos tengo todo un listado largo, pero son todos cortitos, así que tal vez llego a todos. No me asustes. No. Lo que tiene un poquitito preocupada es así la situación económica de Marcelo Tinelli, porque parece que no le pagan el sueldo en Ideas del Sur hace sueldo? 3 meses, sí. Bueno, hay efectos en Ideas del cadena. Sur. Parece que entró en crisis Le Parc porque no está pagando las expensas. Las expensas, vos decís. No. ¿Cómo es? Lo que se cuenta es que Cristóbal dice que Cristina le dijo que le corte los víveres. Cristóbal López dice que Cristina le pidió sí, viste como es que uno no le pagues el sueldo a Tinelli. Y hace 3 meses que no cobra. Ojo, porque si hay tanto vínculo entre Cristóbal y Cristina, va a salir Camferen baja a buscarlo. Que se cuide, ¿no? Ahora, claro, el Camp Ferenbach, acuérdense. El juez de Nevada. Bueno, lo están investigando a Cristóbal, ya tuvo problemas con los casinos de Miami, de Florida, de Dania Beach, donde tuvo que comprarle la parte a los socios porque los socios eran testaferros, todavía no sabemos de quién. Perdió un montón de plata, le cerraron el casino por problemas impositivos. Ahora está anunciando Corderito Sindalo por todos los canales de Florida. Bueno, destapé una olla podrida. Claro, los corderos. Ahí destapaste una olla complicada. Mejor volvamos a Tinelli. Pasemos a otra. Y habrá que hacer una vaquita para ayudarlo a... Sí, no creo, no sé. 3 meses sin sueldo, no sé cómo se maneja. Vamos a otra, a otra. ¿La vieron a Zulemita? No. No la vieron. No. La leyeron, aunque sea. No. Diciendo que había tenido 3 propuestas de lugares distintos, de candidatos distintos, de los presidenciables para puestos en el gobierno. Pero que ella no quiere hacer nada en forma local, es decir, nada en Buenos Aires, que si hace algo va a ser en La Rioja. No, pensé que en Miami. No, en donde tiene el corazón, en La Rioja. Pero ella está diciendo entonces que Massa, aparentemente Scioli. tiene que ser Massa, Scioli y Macri. Y Macri. Y sí, dice que los 3 son O así como serán productos del papi, ¿no? Massa,
Macri y Wiener a lo mejor. Le habrá ofrecido algo Wiener. Lo veo más a Wiener. Ofreciéndole a... Sí. ¿Y quién le puede haber ofrecido? ¿Qué le pueden haber No sé, ofrecido no a sé. Zulemita? No sé, armemos un La concurso. Secretaría de Transportes, ella que importa Las motos, Toyota. ¿no? Creo que ya no. O ya no, ni siquiera, ¿no? No sé. Intriga, veremos, pero por ahora no aceptó nada. Otro que... Ay, lo rechazó encima. Sí, ella no quiere nada acá en Buenos Aires. Tal vez Vuelve en La Rioja. Vuelve el neoliberalismo. Sí, en La Rioja. El que Está agazapado con ese. El que tampoco aceptó una oferta de Massa fue Juan Pablo Barsky. Había tenido una oferta para la candidatura así como jefe de gobierno. Y, Massa le ofreció a Barsky. Sí, y no la aceptó. El que sí aceptó, me hacen señas, así que vamos en breve a nuestro bolillero. Bulat sí aceptó. ¿Tomás Bulat? Sí. Y también aceptó Guillermo Nielsen. ¿Pero qué? ¿Tomás Bulat qué? Intendente. Jefe de gobierno Sí, por Massa. intendente, sí. Y después tenemos como candidato a primer diputado a Guillermo Nielsen. Sí. Juntos Bulat y Nielsen. Mucho Esos economista. los que dijeron Tenemos que a sí, Martín, a Lustó, Bulat y... Sí. Y Horacio, que es también economista, es Creo que es más MBA de... administrador de empresas. MBA. Sí. Harvard. Sí. Así que Massa estuvo ofreciendo por ahí. También se lo vieron el fin de semana en Hindú, en la final de rugby. ¿Así? ¿A Massa? Sí, porque Malena Galmarini, su mujer, es prima hermana de una de las familias más tradicionales de Hindú, ¿no? Los Fernández Madero. Así que estuvo ahí festejando el triunfo de los de Hindú contra Cuba. Sí, un poquito de rugby. Zona norte, Un ¿no? poquito de ¿El rugby. prefecto? ¿Cómo anda el prefecto? Un día te vamos a hacer hablar de todo a vos. No se les ocurra. Vamos al bolillero. Vamos al bolillero. Tenemos 3 bolillas para sacar, 3 columnas y vamos a elegir a nuestro... Enemigo de la semana. Exactamente. Este bolillero que nos presta Zanini Sí. todos los martes a la noche. Ya con la Del primera. generador automático de enemigos. Sí. Vamos con la primera, que es la 2. Corporaciones. ¿Cómo un sale? clásico, un ¿Cómo clásico. sale? 10.000. Uy, paren que salió directo. Vamos a sacar la segunda. Ahí viene. Es la... Parece mentira, la 2. Neoliberales. Hoy estamos con el neoliberalismo, ¿eh? Quiroga. Agazapadas. No tenemos agazapadas. No hay Con ese una no. agazapada con C. ese. Tenemos agazapadas con C. Agazapadas. Y la 5. Antipopulares. Bueno. Conspiraciones neoliberales antipopulares. Es casi una redundancia. Sí, ¿no? redundante, totalmente. Pero es el enemigo de la semana y no lo podemos evitar. Bueno, No, brindamos ya sí. por las corporaciones Contra neoliberales antipopulares. Agazapadas. 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 Con ese. Así que un brindis. Un brindis y nos preparamos para la semana que viene. ¿Qué pasa la semana que Vamos a viene? tener un programa especial Oh. de política e historia. Vamos a traer a Rosendo Fraga para que nos hable de Julio Argentino Roca, ya que estamos hablando de corporaciones neoliberales agazapadas. Y creo que va a ser un programa muy interesante sobre qué significó Roca para la historia argentina en el centenario de la muerte de Roca. Y vamos a hacer muchas analogías tipo piña, así de... Porque Roca era el equivalente a... No lo hagas caer al doctor Fraga en eso porque no entra. No. Bueno. Muy buena semana para todos. Los vemos el martes que viene. Hasta el martes. Hasta el Y feliz martes. cumpleaños para la arquitecta. It is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you've ever heard. It doesn't matter what I'll do, not for all my little words.
tell me